un pequeño resumen para retomar el tema. Sobre su propio peso va a caer la explicación de los últimos 2 versículos, pero sí vamos a hacer una pequeña explicación para aquellos que nos acompañan por primera vez y obviamente para comenzar la próxima semana el gran capítulo 8, un capítulo muy hermoso dentro de la carta a los Romanos, por lo cual invitamos que pueda traer sus amigos y más personas que puedan estudiar con nosotros este gran capítulo 8. Bueno, miren, toda la carta a los Romanos es una carta muy especial porque la carta en sí misma lo que habla es acerca de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es el tema principal? La justificación por la fe, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? ¿La gracia o la fe? La gracia. El medio que ocupa la gracia para salvarnos, ¿cuál es? La fe es la herramienta que nos da como don de Dios para poder creer en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo escribió esta carta porque, como usted recordará, cuando vino Pentecostés y viene el Espíritu Santo y nace la iglesia como tal y comienza a predicar el apóstol Pedro y los demás apóstoles en su momento, muchos de los que estaban precisamente viviendo en lo que se conoce como Roma o Italia, precisamente se convirtieron estando en Jerusalén de visita. Y ellos, al regresar precisamente a esta región, ellos comienzan a establecer grupos, lo que se conoce como la iglesia, como nació la iglesia a través de grupos en casa, porque no había templos cristianos, obviamente. Entonces comienzan a reunirse, pero lo que sucedió es que por la distancia entre Jerusalén y Roma, que es muy grande, lo que sucedió es que tardó muchos años que los apóstoles comenzaran a llegar para establecer las doctrinas fundamentales en las iglesias. Recuerde que esta era una época en donde estaba surgiendo lo que hoy nosotros conocemos como doctrinas fundamentales o sana doctrina, y los apóstoles pues estaban enseñándolas a cada una de las iglesias. Por eso es que escribieron muchas cartas. Recuerde incluso también usted de que Pablo, incluso Pedro, escribieron otras cartas que no las tenemos. De hecho, Pablo menciona de que se escribieron cartas, y Pedro también, que hoy de hecho no conocemos, desconocemos mucho sus cartas. Y precisamente todo esto ellos lo hacían porque precisamente era una época en donde la revelación de Dios precisamente era a través de los apóstoles y de los profetas. De los apóstoles y los, ¿qué dijimos? Profetas. Recuerde que es la base sobre la cual creció la iglesia y crece actualmente la iglesia, el fundamento puesto por ellos. Entonces, cuando Pablo se entera de que en Roma había un gran crecimiento de la iglesia y por más de 12 años ni un apóstol había podido visitarla, en esos 12 años, aunque había mucha gente con un gran corazón, cristianos verdaderos, así había una gran cantidad de personas falsas. Entonces lo que comenzó a suceder, como suele pasar en cualquier grupo en casa, supóngase usted, en donde no hay doctrina fundamental, comenzaron a haber mucha tergiversación de las enseñanzas apostólicas. Entonces la doctrina comenzó a perderse, vinieron los judaizantes y comenzaron a enseñar de que la salvación no solamente era por la fe en Jesús, sino que había que agregarle algo más, y que eso era precisamente lo que era el cumplimiento de la ley, especialmente la circuncisión y toda la ley de Moisés. Entonces, por eso es que Pablo, cuando escribe esta carta a los Romanos, es bien detallista. Él detalla muy bien la doctrina de la justificación por la fe, por medio de la fe, precisamente por el trabajo tan bueno que estaban haciendo los judaizantes, que estaba confundiendo a la iglesia en Roma. Entonces, él como apóstol y como pastor de esta grey, él comenzó precisamente a adoctrinarlos a través de esta carta. Años después sabemos de que estuvo ahí precisamente el apóstol Pedro. De hecho, se cree que él murió ahí, recuerden. Entonces, pero sí, en el tiempo que fue escrita la carta a los romanos, ningún apóstol había llegado todavía a Roma. Entonces, era necesario adoctrinar a esta iglesia por tantas falsas doctrinas que se estaban generando dentro de los grupos de los cristianos. Entonces, esta carta por eso tiene una estructura bien especial. Es una estructura interesante que no la tiene ninguna otra carta. La carta a los romanos, de manera general, si usted quiere entender de manera general la estructura capítulo por capítulo, entonces présteme sus oídos ahorita en cuestión de 5 minutos y vamos a entender cuál es la estructura general de Romanos. Mire, el capítulo 1, cuando Pablo después de su saludo, lo que él establece es inmediatamente el centro de la carta.
Y por eso encontramos las palabras cuando habla de que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Y él dice que la ira de Dios está precisamente sobre toda la humanidad, por cuanto la humanidad entera ha pecado contra Dios. Él establece eso en Romanos capítulo 1, en la primera mitad del capítulo. Luego, en la segunda mitad del capítulo, cuando él ya establece de que la ira de Dios está justamente sobre toda la humanidad, por cuanto todos los seres humanos hemos nacido bajo pecado, él comienza a demostrar cómo este pecado se ha manifestado en el mundo y cómo la ira de Dios se ha manifestado en el mundo y se sigue manifestando hasta el día de ahora. Y precisamente él comienza a establecer, en primer lugar, él resume la humanidad entera en tres grandes grupos de personas. ¿En cuántos grupos? Digan conmigo: los perversos, los humanistas morales y los religiosos moralistas. Es decir, hay tres grandes grupos de personas que él establece en donde él encierra toda la humanidad. En primer lugar, que es la segunda parte del capítulo 1, él comienza a hablar de los perversos, de aquellos que son perversos explícitamente. Es decir, que la humanidad entera puede ver que sí son perversos, como por ejemplo está hablando de violadores, de asesinos, habla del homosexualismo, del lesbianismo, habla de los ladrones, habla de los chismosos, habla de aquellos que son malvados, pero que ellos se gozan en la maldad. Es decir, que expresamente ellos viven así y que por lo tanto las sociedades restringen mediante leyes la vida de estos malvados. Ahora, es interesante que por eso encontramos frases como tales, como cuando dice la Biblia que 3 veces establece Pablo que Dios los ha soltado, dice. Y precisamente por esta perversión en el ser humano es que Pablo habla de que Dios los soltó a una mente reprobada y comienza a hablar de 3 cosas a las cuales Dios los soltó. Todo eso que le estoy hablando es Romanos capítulo 1, nada más. Y es que él comienza a establecer, si la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, solamente por cuanto la ira de Dios está sobre la humanidad, la pregunta lógica era, bueno, ¿por qué la ira de Dios está sobre la humanidad? Por el pecado. La pregunta es, Pablo, ¿cuál pecado? Bueno, miremos en primer lugar a los perversos de todas las naciones. Y menciona esta lista. Por eso si usted ve capítulo 1 de Romanos, termina precisamente con una lista de una gran cantidad de pecados. Ahora, cuando termina así, entonces viene el capítulo 2. En el capítulo 2 ya no habla Pablo de los perversos explícitos o los que se manifiestan su perversión en cualquier cultura, sino que a una respuesta natural de una persona, supóngase que yo en este momento les digo a ustedes, supongo que estamos hablando de cómo perdemos el tiempo y les doy como ejemplo, mientras hablamos de eso, les doy el ejemplo a ustedes de que y comienzo a decir, aquellos que ven novelas, aquellos que pasan todo el día leyendo el periódico, aquellos que pasan viendo caricaturas en televisión. Cuando usted escucha ese tipo de ejemplos, usted va a decir inmediatamente, yo no soy de esos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque me imagino que la mayoría de los que están acá no ven novelas, ¿verdad? ¿Cuántos no ven novelas? Ok, fíjese bien. Entonces, imagínense que yo comienzo a darle ejemplos a ustedes de aquellos que ven novelas. Automáticamente, ¿qué va a pasar en ustedes? ¿Qué van a decir ustedes? Gracias a Dios que yo no soy así. ¿Ok? Entonces, eso pasó en Romanos 1. Cuando se establece cómo es el hombre perverso, entonces Pablo sabía que el lector de la carta iba a decir, no, yo no tengo problema con eso. Sí, es cierto, Pablo, estoy de acuerdo contigo, sos perverso, debe estar muerto, Dios se lo debe llevar al infierno. Entonces viene Pablo y por eso pone el capítulo 2. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 ya no habla de los perversos que son explícitos, sino habla del perverso que lo es en la intimidad. ¿En dónde? Acá, en la mente, en lo oculto. Es decir, usted y yo. Porque entonces viene el capítulo 2 y en la primera parte del capítulo 2 él habla de los humanistas moralistas. Es decir, de aquel que se cree bueno porque se ve bueno. Porque cuando ve tanta maldad en el mundo, tantas violaciones, tanta mentira, tanto robo,
y él dice, yo no soy así, automáticamente la persona buena moralmente siente que de alguna manera Dios tiene que ser bueno con él. Entonces lo que dice Pablo es, tú que te jactas, dice, tú que juzgas a los demás, te condenas a ti mismo, porque tú que condenas a aquellos que practican tales cosas, tú las terminas haciendo. Y entonces él establece que todos los hombres, aún los buenos moralmente, como los griegos de aquel entonces, ellos precisamente también su propia bondad los condena. Luego, en el capítulo 2, segunda parte de todo el capítulo, ya no habla de los moralistas, sino que habla de los religiosos y se mete con los judíos. Y les dice que aún ni su religión, que los hace sentir a ellos muy buenos porque practican la ley de Dios, ni siquiera la práctica de la ley los va a salvar. ¿Por qué? Porque la religión está establecido que no salve a nadie. Porque solo hay un solo Salvador del mundo. Y ese es Jesús. Entonces, capítulo 1 y capítulo 2, lo que hace Pablo es establecer la necesidad que hay de salvación en el mundo. ¿Por qué? Porque la humanidad entera está bajo pecado. Están los perversos que son explícitos, los perversos moralistas y los perversos bajo una fachada de religión. Todos condenados. Porque ni la religión salva al religioso, ni la bondad salva al bondadoso, ni al perverso su perversión. Entonces, viene el capítulo 3. Entonces la pregunta es, bueno Pablo, ¿y si todos somos así? Entonces, ¿qué sucede con la humanidad? Y es donde él establece que por cuanto todos hemos pecado, ¿qué pasa? Estamos destituidos de la gloria de Dios, capítulo 3. Y él entonces comienza a establecer la doctrina del pecado ya como tal, y comienza a establecer de que el pecado es lo que nos ha alejado de Dios y el mayor problema del hombre, o el único problema del hombre realmente. Por lo tanto, una vez convence al lector de que el pecado causa estragos, ahí comienza entonces a hablar de la justificación por medio de la fe. Ya lo mencioné en el capítulo 1, solo lo menciona, hoy está explicando la doctrina. Una vez, fíjense bien que él está describiendo el evangelio, porque el evangelio nosotros comenzamos predicándolo acerca de la necesidad que tiene el ser humano de la salvación, ¿sí o no? Uy, solo una persona aquí conoce el evangelio. Cuando usted evangeliza a alguien, necesariamente ¿de qué le tiene que hablar? Del pecado. ¿De qué tiene que hablarle? Claro. Entonces Pablo hace lo mismo, establece que la humanidad entera está bajo pecado y habla de la doctrina del pecado. Mientras comienza a enseñar la doctrina del pecado, entonces ya en el capítulo 3, él comienza a hablar acerca de que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, le es imposible al hombre salvarse a sí mismo. Porque para que el hombre se salve, requiere que el hombre tenga y cumpla la justicia de Dios. Entonces él demuestra que ni la religión, ni la bondad del hombre, ni la perversión del hombre puede alcanzar por sí mismo el hombre la altura de la justicia tan justa y tan santa de Dios. Entonces él establece la siguiente verdad en la Biblia. Y es que si el hombre no obtiene o no es justo conforme a la justicia de Dios, nunca se va a salvar. Entonces la pregunta es, bueno Pablo, si el hombre para salvarse tiene que tener la justicia de Dios en él, pero no la puede conseguir con sus propios medios, ni por religión, ni por filosofías, ni por bondad propia, ni por obras mismas, entonces ¿cómo el hombre puede obtener la justicia de Dios? A través de lo que se llama la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que si Dios no hubiera tomado acción enviando a Jesús a la cruz, nadie tuviera acceso a dicha justicia. Es decir, que la salvación es por gracia. ¿Es por qué? Por gracia. Es un regalo de Dios al mundo. Dios es el que nos justifica y Él imputa en nosotros, Él establece en nosotros su propia justicia. Y por eso ahora somos justos ante los ojos de Dios. Todo eso lo habla en el capítulo 3. Ahora, para demostrar ese punto, porque muchos de los lectores eran judíos, escribe el capítulo que conocemos como el capítulo 4. Una vez él establece la doctrina del pecado y comienza a hablar la doctrina de la justificación, escribe el capítulo 4 para poner como ejemplo de dicha clase de justificación única que hay en el mundo para el ser humano a través de la fe en Jesucristo, al padre Abraham, a nuestro padre Abraham. Y él establece todo el capítulo 4 cómo a través de Abraham
El judío puede entender de que la fe que tuvo Abraham para creer, porque dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia, se refiere a que le fue dado como un don a Abraham y que en él no había nada bueno y que Dios por pura gracia le dio el don a él para creer. ¿En quién? En la promesa, en aquel Cristo anunciado a Abraham que todavía no había venido, para demostrar que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre la salvación es a través de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En Jesús. Porque Abraham se salvó por la fe. ¿La fe en quién? En aquel Cristo que le fue prometido. ¿Me doy a explicar, mi familia? Entonces, eso lo establece en el capítulo 4. Una vez entonces, si usted se da cuenta, capítulo 1 y 2 habla, y 3 habla del pecado. 3 y 4 de la justificación por medio de la fe, como respuesta al pecado del hombre de parte de Dios, por gracia. Entonces, el capítulo 5, bien hermoso, ya comienza entonces a hablar lo siguiente. Él comienza a hablar de la doctrina una vez más del pecado para demostrar que lo que causa en la vida de una persona pecadora, la justificación de vida en Cristo Jesús. Entonces, en la primera mitad del capítulo 5, viene y habla del pecado una vez más, y en la segunda mitad ya habla de los beneficios que una persona recibe cuando es justificado por gracia, por medio de la fe en Jesús. La pregunta es, ¿qué obtenemos nosotros los cristianos a la par de la justificación como tal, es decir, de ser declarados justos, cuando creemos en Jesús como Dios y Salvador? Entonces, ahí por eso escribe, digan conmigo, capítulo 5, segunda parte. Iglesia, digan conmigo, capítulo 5, segunda parte. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Estos 8 capítulos, perdón, estos capítulos que acabo de mencionar, ahí lo que hace Pablo es establecer las bondades o las riquezas que se nos dan a nosotros, espirituales obviamente, por haber sido justificados. Entonces en el capítulo 5 él habla que precisamente una de las bondades o riquezas que nos da Dios espirituales por haber sido justificados es la seguridad de salvación. Que Dios pone en nosotros que ya somos hijos de Dios. Somos santos para siempre. Nadie nos puede quitar eso, ni el pecado. Nada nos puede separar del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Nadie. Entonces, eso lo habla en el capítulo 5 al final. Que una primer riqueza que Dios nos da es, digan conmigo, seguridad eterna de salvación. Luego viene el capítulo 6. ¿Qué habla en el capítulo 6? Habla de una segunda riqueza que Dios nos da a través de la justificación. Digan conmigo, soy libre del pecado y de la muerte, que es el salario del pecado. Entonces, precisamente, ya el capítulo 6, todo el capítulo 6 habla de que hemos sido librados del pecado. Ya somos libres del pecado. Y obviamente libres de la muerte, que es la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, luego está el capítulo 7, que es donde hoy vamos a concluir dicho capítulo. En donde en la primera mitad habla de la tercera bendición o riqueza que Dios nos da por medio de la justificación de vida. Y es, digan conmigo, la libertad a la ley y a su condenación justa. Ya no somos libres únicamente del pecado, sino somos libres de la ley. Es decir, que la ley ya no se puede enseñorear de nosotros, al igual que el pecado. Entonces, obviamente, al ser librados de la ley, somos librados también de la culpa, porque la ley lo que hace es culparnos, ¿verdad? Y eso ya lo hablamos con vastedad de información durante los miércoles. Ahora, en la segunda mitad del capítulo 7, establece la cuarta riqueza que recibimos por haber sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es esa? Digan conmigo, que hoy tenemos la capacidad de ver y de notar nuestro propio pecado cuando lo cometemos. Y es decir, entramos al tema ya que hemos tocado durante unos 4 miércoles o 3 miércoles antes de la campaña, y es que fíjese bien, antes, cuando éramos nosotros ajenos a la voluntad de Dios, cuando no éramos cristianos, a nosotros nos valía pecar. Nos valía porque ni siquiera considerábamos que lo que hacíamos era ¿qué?
pecado. De hecho, ni lo considerábamos. Simplemente nosotros escuchábamos, ¿verdad? Esa conciencia religiosa que en un país tan religioso como el de nosotros, surge que, mira, eso es pecado, pero uno comienza a justificarse y uno ni siente temor, ni siente nada malo por estar haciendo las cosas que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, hoy es bien común que las muchachas, antes de casarse, pues tomen sus pastillas anticonceptivas, hasta se ponen de acuerdo con los papás, ¿verdad? Mira, tengo con mi novio esto, mamá, ¿qué me recomiendas tomar? Mira, tómate esto para que no quede embarazada. Es decir, llega un momento en el cual ya eso es normal, es decir, muchas cosas que nosotros hacíamos, definitivamente no había una conciencia en nosotros de nada, simplemente las hacíamos tranquilamente. Y si alguien nos decía algo, pues nosotros nos burlábamos o lo rechazábamos dentro de nuestro círculo de amistad. Entonces, pero ahora no. Ahora que somos cristianos, podemos ver algo interesante en todos nosotros y que es una muestra y una prueba de que somos verdaderos cristianos. ¿El qué? Que cada día vemos en nosotros algo, una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Porque cada día que nosotros nos levantamos, luchamos contra los deseos de la carne. Y usted se levanta cada día deseando hacer dos cosas: agradar a Dios y por momento usted quiere agradar a su carne. Y esa es la historia de todos los días del cristiano. ¿O no, cristianos? Amén. Entonces, de eso habla la segunda parte del capítulo 7. Pablo lo que hace, él comienza a establecer y a narrar la lucha del cristiano poniéndose él mismo como ejemplo. Por eso es que en la narrativa que encontramos nosotros de esta porción de Romanos 7, Pablo, él escribe 4 lamentos. ¿Cuántos? 4 lamentos que él hace de sí mismo, que hacen todos los cristianos maduros en el mundo. 4 lamentos que los cristianos, cuando llegamos a cierta madurez, los hacemos. Porque por un lado amamos a Dios, por un lado queremos hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado nos damos cuenta que seguimos pecando. No practicamos el pecado, pero muchas veces hacemos lo que no queremos realmente en nuestro corazón hacer. Y vemos una debilidad en nosotros, y vemos pecado en nosotros, aunque tenemos salvación. ¿Me doy a explicar, familia? Entonces, en ese contexto, ya podemos leer la porción de Romanos 7 que hemos estado en varias semanas y que hoy concluimos esta noche. Romanos 7 como capítulo. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, Romanos capítulo 8 comenzamos. Entonces, ¿a qué porción me refiero? Romanos 7 del 14 al 25, y dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Pero ¿por qué él mismo se llama carnal ya siendo cristiano? Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley: el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y es que precisamente en este texto estuvimos nosotros aproximadamente 3 miércoles y hoy vamos a concluir con los últimos 2 versículos porque los anteriores ya los estudiamos. Si usted quiere información sobre esto, puede usted visitar la página de la iglesia www.cielsalvador.com o el canal que tenemos en YouTube que es Si El Salvador.
y ahí se encuentran todas las predicaciones de esta serie de Romanos. Entonces, estas predicaciones de Romanos 7 ya las hicimos, pero vamos a recordar un poco para poder entonces entender ya de manera muy fácil el versículo 24-25. El versículo 24 comienza diciendo entonces, después de exponer lo que él lucha y lo que él vive, él comienza diciendo, miserable de mí. ¿Por qué miserable? Fíjense que históricamente este texto ha dado problemas en ciertos círculos teológicos, pero el problema surge porque la pregunta que hacen algunos es, bueno, ¿cómo es posible que Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, él mismo se está llamando miserable? Entonces dicen, no es posible que sea Pablo. Lo más seguro que él se está refiriendo a otra persona que no es cristiano. Pero entonces viene la otra contraparte de que es el pensamiento más fuerte históricamente, que dice, no, es Pablo hablando. Pero entonces, ¿cómo conciliamos eso? Es decir, ¿cómo un cristiano verdadero puede llegar a decir, miserable de mí? ¿Cómo un cristiano verdadero puede decir, por ejemplo, el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros? ¿Cómo es posible que un cristiano diga esto? Y es que precisamente es muy lógico y solamente el que es cristiano verdadero puede entender a Pablo. Y eso es por eso, este es un pasaje muy importante de la fe cristiana. Porque el que es cristiano entiende lo que está hablando Pablo. Porque todos los cristianos tenemos la misma lucha de Pablo. Solo que entre más vamos madurando, más la entendemos y más fácil la podemos ver en nuestra propia vida todos los días. Sin que por eso practiquemos el pecado. Mire, ¿de qué está hablando Pablo aquí, pastor, en todo este pasaje? Mire, Pablo lo que está hablando de su propia experiencia es la batalla espiritual que cada día, cada cristiano en el mundo vive. Entre querer hacer la justicia de Dios, en querer practicar la justicia de Dios y el pecado que aún mora en nosotros. Si usted se da cuenta en todo lo que leímos, Pablo lo que habla es que él desea genuinamente hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos verdaderos en esta noche acá desean hacer la voluntad de Dios todos los días? Ok, ¿quién de ustedes, deseando hacer la voluntad de Dios todos los días, la cumple perfectamente? No. Que levante la mano el que perfectamente cumple la voluntad de Dios todos los días. Nadie. Significa que usted peca también, ¿sí o no? Okay, de eso está hablando Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? De una realidad en los cristianos. ¿Cuál realidad? Que aunque nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, aún el pecado mora en nosotros. Amén. Ya no somos pecado. Ya no somos vieja criatura. Dios nos ha renovado, nos ha justificado, tenemos una nueva naturaleza. Amén. Pero la vieja todavía está ahí. La vieja naturaleza todavía está ahí. Y por lo tanto, nosotros vemos que Pablo, al igual que nosotros, vemos en Pablo que él quiere hacer la voluntad de Dios, él quiere ser conformado a la imagen de Jesucristo todos los días de su vida, pero se encuentra con algo que a él le molesta y le molesta en gran manera, que es el pecado que todavía vive en él, que todavía está en él. ¿En dónde? En sus miembros. Y precisamente esto es algo propio de los cristianos, algo propio de aquel que desea santificar su vida. ¿El qué? Que aunque nosotros buscamos ser justos, cada día practicar la justicia, encontramos que pecamos. Y yo le aseguro que el verdadero cristiano que está acá, cuando peca, no se alegra. No se alegra. O usted como cristiano se alegra cuando usted sabe que pecó con su hijo, cuando tal vez lo disciplinó o lo regañó injustamente. O cuando el esposo le habla mal a la esposa, cuando son cristianos. Cuando el esposo no es cristiano, le vale hablarle mal a la esposa. Si lo que él quiere es controlarla, que se quede callada la vieja, es lo que quiere el hombre. Lo que quiere y la vieja que se calle el viejo, es lo que quiere. Y hay una pugna ahí. Pero cuando alguien es cristiano y ofende a la esposa, automáticamente, aunque está en el calor de la discusión, en uno no está ningún gozo por haber hecho eso, sino que uno se siente avergonzado. Lo que pasa es que el mismo orgullo de uno hace que uno siga adelante, pero uno se siente avergonzado después. ¿O no, cristianos? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es
que los cristianos luchamos todos los días con una lucha interminable temporalmente. Que aunque nosotros buscamos cada día practicar la justicia de Dios, el pecado que aborrecemos muchas veces lo cometemos. Y nosotros precisamente buscamos mantenernos tan limpios como Dios nos limpió ya. Pero vemos que muchas veces contaminamos nuestra vida con aquel pecado que aborrecemos. El que era irascible, el que era muy irascible, ya en Cristo, ya no quiere ser irascible, pero se encuentra con que de vez en cuando es que, miserable de mí, lo que no quiero hacer termino haciendo. Hiero a mi esposa, hiero a mi esposo, hiero a mis hijos, hiero a mi jefe, hiero a todo mundo. No quiero, pastor, no quiero, pero algunas veces no puedo. Te entiendo, eres cristiano. Es la lucha de los cristianos. Que queremos hacer la bondad de Dios, practicar la justicia de Dios, pero miserable de nosotros que no tenemos la capacidad aún de hacerlo perfectamente. Pero un día la vamos a tener. Muy pronto. Muy pronto. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí bien hermosamente es estableciendo la lucha que tenemos nosotros, de que el verdadero cristiano no busca limpiarse del pecado cada día para estar limpio, sino que porque ya estamos limpios, queremos mantenernos así. Queremos mantener reluciente nuestra ropa ya limpia, porque dice la Biblia que hemos sido vestidos con lino ¿qué? Fino, blanco, resplandeciente. Cuando usted está así, usted no se quiere ensuciar. Es como cuando la novia va al altar. La novia quiere que su vestido sea ¿qué? Completamente. ¿Usted se imagina que le ponga un botón rojo a alguien? ¿Al vestido? ¿Usted se imagina que de repente el vestido blanco y se le ensucia con una mancha de lapicero que le caiga encima al vestido? Yo le aseguro que una novia se pone a llorar. Se lo aseguro. ¿Por qué? Porque ella quiere ir blanca para su esposo. No es que, fíjense, no es que ella quiera limpiar el vestido, es que su vestido ya es ¿qué? Blanco, ya está ¿qué? Limpio originalmente. Así somos los cristianos. Los cristianos no luchamos cada día con el pecado para ser libres de la mancha. No, es que ya estamos limpios. Ya fuimos vestidos con un nuevo ropaje. Ya es blanco, ya es resplandeciente, ya está limpio. Entonces no queremos que ¿qué? Que se manche. Y por eso nosotros, los cristianos, en esto que se llama santificación del creyente, solo los verdaderos cristianos tenemos la lucha espiritual, esa lucha moral contra el pecado. Por eso es que Pablo, cuando habla todo esto, está hablando de un cristiano. ¿Por qué? Es imposible que un inconverso tenga esta lucha, porque los inconversos no quieren hacer la voluntad de Dios, no les interesa y ni pueden. No les interesa. ¿Me voy a explicar, mi familia? Por lo tanto, esta lucha solo la tenemos los cristianos, porque nosotros, por amar la palabra de Dios, por amar a Dios, porque hemos sido primero amados por Él, es que nosotros luchamos cada día con aquello que sabemos que va a ofender a aquel Dios salvador que nos salvó. Queremos vivir para Él, queremos amar a Dios, queremos demostrarle cuánto le amamos. Y esa es nuestra lucha cada día, que encontramos algo llamado pecado en nosotros, que no queremos tenerlo. Por lo tanto, solo los cristianos podemos decir, como el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Pero cada día nos damos cuenta de algo, que pecamos. Y por lo tanto, como Pablo exclamamos, miserable de mí. Miserable, no porque eso, cuando él dice miserable no se refiere a que él es un miserable como tal, él es un hijo de Dios santo. Amén, redimido por Dios. Sino que él habla de miserable porque es un lamento de solo los cristianos maduros, que nos damos cuenta que queremos caminar con Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pero maldita la carne que tenemos aún. Maldita esa carne. No me deja hacer lo que quiero hacer para mi Dios. Encuentro en mis miembros que hay una ley del pecado que todo el día me lleva a tener pensamientos pecaminosos. No los hago, no los cometo todo el tiempo ni todos los pensamientos, pero están ahí, esos malditos, están ahí esos pensamientos. Y no quiero porque yo amo a Dios. Yo quiero hacer su voluntad.
No practico el pecado, pero me doy cuenta que peco y no quiero porque amo a mi Rey. Solo los maduros pueden hablar como Pablo así. Solo el maduro puede decir, miserable de mí. Y es que hoy nosotros los cristianos tenemos una lucha que antes no teníamos. Es que mire, cuando no éramos cristianos era fácil vivir, hombre. Solo pecábamos y punto. Después es el problema eternamente. Pero aquí en la vida es bien fácil, uno hace lo que quiera, uno siente libertad. Pero una vez somos cristianos, por cuanto el Espíritu Santo, ¿el Espíritu qué? Santo. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Santo. Por cuanto el Espíritu Santo con su santidad mora en nosotros, no queremos ser como antes. Entonces comenzamos a procurar hacer la voluntad de Dios, practicando la verdad, practicando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, y nos damos cuenta que de vez en cuando pecamos. Y mire, ¿cuántos, por ejemplo, de repente estando en una iglesia y tal vez, cuántos en la propia oración, mañana que es un día de ayuno y de oración para todos nosotros, cuando yo les aseguro que muchos de ustedes cuando están orando están, Señor, bendice a mi familia, Padre, te doy gracias por esto. El chucho no le di de comer y se quedó afuera. La chucha. Espérate, otra vez a regresar a la oración. Sí, Señor, pues sí, como te estaba diciendo, Señor, yo te doy gracias. Es que esta mi suegra me hizo tal cosa, esa vieja me va. No, perdón, Señor, perdón, yo la perdono, Señor. ¿No le pasa eso a usted? ¿O soy el único extraño aquí? A todos nos pasa, ¿o no? ¿Cómo decimos los maduros ante eso? Porque no somos nosotros. Eso no es producto de la nueva naturaleza en nosotros. La nueva naturaleza es perfecta. Sus deseos son ¿para con quién? Para con Dios, perfectamente. Entonces encontramos en nosotros algo. Que no solamente tenemos una nueva naturaleza, sino que la vieja está ahí. Y esa vieja es maldita. Sí, esa está maldecida por Dios, claro. Y por lo tanto, aun cuando oramos como decimos, miserable de mí, o sea, yo no me puedo concentrar, dice alguien, no puedo, intento. Con la práctica se puede, pero aún con la práctica olvídese, eso es terrible. Cuando uno ora se puede dar cuenta cómo es la carne de uno. Y cómo de verdad los cristianos luchamos. El que no es cristiano, feliz, porque ni ora. ¿Qué lucha va a andar teniendo? A lo mucho, si es religioso, a lo mucho, Señor, gracias por este día, buenas noches. Ya. No hay luchas, no. El que es inconverso no tiene esta lucha de querer hacer la voluntad de Dios porque ni puede ni quiere. Y por eso es que los cristianos, cuando viene a morar el Espíritu Santo, recuerda que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda qué, y nos iba a recordar todo lo que Jesús nos había enseñado. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, precisamente porque esa es la función, parte de las funciones importantes del Espíritu Santo en nuestra vida, es que tenemos luchas diarias. Porque por un lado queremos de verdad de corazón, con nuestra nueva naturaleza, queremos agradar a Dios todos los días, las 24 horas si es posible. Pero con la vieja naturaleza nos damos cuenta de que es una lucha constante para hacerlo. Así que Pablo no se está describiendo como carnal, en aquel concepto carnal de que podemos hacer lo que querramos porque ya somos salvos, siempre salvos. No. Pablo está hablando de que él es un carnal, tampoco está diciendo que él es medio salvo. Y que él necesita hacer algo extra para salvarse, no solamente creer en Jesús, tampoco. Tampoco él está diciendo de que él debe de volver a nacer de nuevo porque el nacimiento se puede perder de una noche para otra. No. Pablo lo que está hablando es que cuando alguien ha muerto al pecado, ha muerto a la ley del pecado, a toda condenación, aunque seamos siervos de justicia, aunque seamos santos y justos todos los días de nuestra vida, aún en nosotros mora el pecado. Ahora, ¿dónde mora el pecado? Y él mismo lo dice. Digan conmigo, en nuestros miembros. Yo no sé a dónde, pero dice que en nuestros miembros. Por esa razón es que Pablo, en todo esto que leímos, ¿cómo le llama al cuerpo humano? ¿Cuerpo de qué le llama? De muerte. ¿Cómo le llama cuerpo de? ¿Por qué? Precisamente le llama cuerpo de muerte porque
el único momento en el cual vamos a experimentar la libertad del pecado. Nunca más vamos a, ni siquiera vamos a tener la capacidad ya de pecar. Usted ya no tiene ni la capacidad de tener un mal pensamiento. Imagine qué rico. Ni un mal pensamiento eternamente. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando este cuerpo de muerte que muera o Jesús venga y seamos en el aire que transformados. Así que precisamente por eso es que en la primera carta de Juan, el apóstol Juan dijo en el capítulo 1 del 8 al 10 lo siguiente: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando alguien es cristiano maduro entiende esto. ¿En qué sentido? En que con libertad podemos decirle a alguien que aunque somos cristianos, aunque somos santos y justos, pecamos. Pero que eso no significa que yo tengo licencia, permiso para pecar, para practicar el pecado. ¿Me voy a explicar? Y también un maduro entiende que aunque pecamos, ya no somos pecado. Y aunque pecamos es porque en nosotros encontramos, a la par de la ley de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, encontramos una ley de pecado en nuestros miembros, que es el que nos lleva a pecar. Por lo tanto, no somos nosotros. No es el nuevo yo el que peca, sino la ley del pecado, exactamente, la vieja naturaleza con la cual nosotros pecamos. ¿Me voy a explicar en familia? Por eso estudio bíblico, ¿ok? Vamos a ir despacito. Entonces, cuando Juan dice esto, tenemos que entender de que precisamente porque tenemos pecado en nosotros, es que por eso que hasta que Isaías exclamó, en Isaías 6:5 dice: ¡ay de mí, muerto soy, yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos! He visto con mis ojos al Rey, al Señor Sebaot. Cuando él se dio cuenta que Dios lo podía matar a él, cuando él se dio cuenta, mi familia, que él era pecador, una vez más dice: ¡ay de mí, muerto soy, yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos! He visto con mis ojos al Rey. ¿A quién? Al Señor Sebaot. ¿Cuándo él se vio como muerto y cuándo él supo que sus labios eran inmundos? Cuando vio la majestad, cuando vio la hermosura, cuando vio la gloria de Dios. Fue hasta que Job vio precisamente la santidad y la justicia de Dios que él exclamó en Job 42 del 5 al 6: de oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ¿qué? Y ceniza. Y es que de igual manera ahora nosotros, esto es lo que los cristianos experimentamos todos los días de nuestra vida. Cuando usted lee la palabra, cuando el Espíritu Santo le da testimonio de la palabra de Dios, cuando usted se levanta y el Espíritu Santo lo constriñe del amor de Dios, usted dice: miserable de mí. Usted dice: Señor, yo no merezco que me hayas salvado, te doy gracias por tu salvación. Usted al mediodía puede decir: Señor, no merezco tener esta familia, no merezco los hijos, no merezco el trabajo, pero yo te doy gracias, Dios. Es cuando usted tiene un contacto con Dios todos los días, porque el Espíritu Santo mora en usted, que es Dios mismo. Es que usted entonces puede ver lo miserable que somos nosotros. Por eso Pablo, después de describir que somos salvados o justificados por medio de la fe en Jesucristo, y todo esto por gracia de Dios, amén, fue cuando él entonces escribe todo esto, que él puede decir entonces: miserable de mí. Porque si somos tan pecadores, tan perversos, tan podridos en nuestra carne, todos los que estamos acá, tan maldita es nuestra carne, tan podrida es nuestra carne, si vemos todo eso y a la vez comparado con la gracia de Dios, con Jesucristo en la cruz, con su resurrección y con la fe que nos ha dado para creer en Él, podemos decir: miserable de mí. ¿Por qué? En primer lugar, gracias, Señor, por la salvación, pero en segundo, miserable de mí, porque al final, queriéndote agradar, encuentro que todavía el pecado está en mí, pero gracias porque no merezco la salvación que me has dado. Entonces,
De igual manera nosotros, hoy los cristianos, es cuando vemos la santidad de Dios en la palabra, cuando contemplamos la hermosura de la santidad de Dios en nuestra intimidad de oración. Es cuando nosotros oramos en intimidad y que podemos ver su justicia y su grandeza, es que nosotros podemos decir: Señor, gracias, pero a la vez miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es que dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo nosotros nos limpiamos de la contaminación del pecado? ¿Perfeccionando qué? Digan conmigo: perfeccionando la santidad. Fíjese bien, no es que la santidad de Dios, en términos de perfección para los salvadoreños, no es que la santidad de Dios sea imperfecta en usted. La palabra perfección en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es madurez. Es decir, Dios nos ha santificado, amén, pero tenemos que ir madurando en la santidad de Dios, porque todavía pecamos. Entonces la pregunta es: ¿cómo perfeccionamos la santidad que Dios nos ha dado a nosotros? Dice: perfeccionando la santidad ¿en el qué? Porque fíjese bien, esa es la lucha del cristiano. Todos nosotros somos santos ante los ojos de Dios, amén, pero somos santos que pecamos. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Cómo pecamos menos cada día? Temiéndole a Dios. Es hasta que vemos a Dios que podemos decir como Isaías: muerto soy. Es viendo la santidad de Dios cada día, su hermosura y su gloria, es que podemos nosotros exclamar como Job: hoy que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento. Entonces, precisamente por eso el versículo dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de contaminación de carne y espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad con que ya fuimos santificados en el temor de Dios. Y el temor de Dios es por la palabra. Ahora la pregunta es: ¿cuáles promesas? Porque dice: teniendo estas promesas, entonces busquemos mantenernos limpios. Es que teniendo estas promesas tenemos que luchar cada día contra los deseos de la carne. Es porque tenemos estas promesas que tenemos que vencer con la ley del espíritu a la ley del pecado en nuestros miembros. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son esas promesas que nos llevan a nosotros a querernos santificar por medio del temor de Dios cada día? Bueno, como este es el capítulo 7, versículo 1, tenemos que leer al final del capítulo 6. En el capítulo 6, si usted tiene su Biblia y le da la vuelta a la paginita, también está en pantalla, dice 2 Corintios 6, vamos a retroceder nada más un par de versículos. Dice el 14 al 18, que son los últimos versículos del capítulo 6, dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Hablando de nuestro cuerpo, digan conmigo: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Digan conmigo: santificación. ¿Por qué Dios nos habla de santificar nuestras relaciones? ¿Por qué Dios habla de santificarnos de nuestras amistades y las personas que en general nosotros convivimos cada día? ¿Por qué? Sigue diciéndolo entonces el versículo 16. Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Habitaré entre ellos, y entre ellos andaré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Esta es una realidad para nosotros, sí o no? ¿Es una promesa cumplida o todavía falta por cumplirse? Ya está cumplida, somos pueblo de Dios, amén. Te fíjese bien, porque Dios habló eso, está diciendo Pablo, o sea, porque Dios ya habló eso, tenemos que santificar nuestras relaciones. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. ¿Entiende usted? Dice, por eso dice, por tanto, es decir, porque Dios prometió que Él iba a ser el Dios de su pueblo, que iba a andar entre ellos, iba a estar en ellos, que tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos, no tenemos que practicar el pecado,
¿Me voy a explicar, familia? Por eso luchamos cada día. ¿Por qué? Digan conmigo, porque yo soy un hijo de Dios y de un Dios santo. ¿Cómo lo sabemos que a eso se refiere Pablo? Una vez más, versículo 17 y versículo 18. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando escribe esto Pablo, entonces sigue diciendo, porque entonces tenemos estas promesas, limpiémonos. ¿Sabe qué estoy tratando de decir? Que por ser hijos del Dios único y verdadero, y por tener esa promesa de serlo, ser hijos de Dios eternamente, tenemos que santificarnos cada día, mi familia. Nosotros tenemos que buscar practicar la justicia de Dios a diario. ¿Y cómo es eso? Temiendo a Dios cada día. ¿Y cómo le tememos a Dios? Solo a través de conocerlo a Él, a través de su palabra cada día. Por eso es que los cristianos luchamos. La lucha del cristiano, y por lo cual muchas veces clamamos, miserable de mí, es por esto. Porque ya somos hijos de Dios. Solo los que somos hijos de Dios queremos limpiarnos. Solo los que somos hijos de Dios queremos perfeccionar nuestra santidad. El inconverso no tiene santidad. No tiene santidad que perfeccionar. Por lo tanto, no le teme a Dios. ¿Me voy a explicar, familia? Entonces, por esa razón, cuando Pablo habla de la lucha, está hablando de solo cristianos. Por eso es que Pablo, cuando está hablando todo esto de Romanos 7, él da por entendido algo. Que la lucha real del cristiano es entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Como lo describe claramente Pablo en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer nada más los primeros versículos, dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Claro, ya somos libres. Solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne. O sea que todavía nosotros podemos pecar, obviamente. Sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Porque toda la ley queda cumplida en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué estaba pasando en Gálatas? Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, chismes, chambres, fábulas de viejas, difamaciones, mentiras, calumnias, juicios incorrectos. Todo eso estaba en la iglesia de Gálatas. Entonces Pablo les dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo cristianos, vivan chismeándose, acabándose unos a otros? Entonces Pablo dice, entiendan que aunque son cristianos, están viviendo como carnales. Porque esa es la lucha del verdadero cristiano. Entonces Pablo, en ese contexto de un problema de lengua que había en Gálatas, es que entonces sigue diciendo, versículo 15 una vez más. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es la solución? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. ¿Y qué es lo que desea el cristiano hacer todos los días? La voluntad de Dios. Entonces, si usted comienza a leer ya y todo hasta el final del capítulo, que es el versículo 26, bueno, hasta el versículo 26, si usted lee, se va a dar cuenta de que Pablo lo que comienza a hacer es a describir esta lucha. Una lucha que tenemos los verdaderos cristianos. Entonces, la pregunta es, pero mire, pastor, entonces Pablo, cuando habla en Romanos 7, ¿por qué él describe Romanos 7 de alguna manera como lo hace? Porque recuerde que lo que él está enseñando a la iglesia en Roma son parte de las riquezas que por ser justificados por medio de la fe hemos obtenido los cristianos. Pues una de esas bondades de parte de Dios, dijimos, es que hoy somos sensibles al pecado. ¿Sí o no, mi familia? Antes no podíamos. El hecho de que usted tenga una lucha cada día por pecar o por no pecar, eso significa de que usted es cristiano. ¿En qué sentido? En que usted ya es sensible al pecado. Usted ya no puede pecar a gusto. El cristiano no peca a gusto. Eso es así. Cuando el cristiano peca, se siente muy mal. ¿Pero por qué?
Porque el verdadero cristiano sabe que el pecado en nosotros produce varias cosas. Tiene varios efectos en nosotros, como cuáles. Número 1, el pecado contrista al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí o no? Eso lo dice Efesios 4:30. En segundo lugar, el pecado nos lleva a deshonrar a Dios. 1 Corintios 6, del 19 al 20. También el cristiano sabe que cuando nosotros pecamos, dice la Biblia en 1 Pedro 3:12 que nuestras oraciones no van a ser contestadas. También los cristianos no queremos pecar porque sabemos que el pecado resta el poder espiritual que hay en nosotros. 1 Corintios 9:27. También los cristianos sabemos que el pecado nos estorba para recibir todas las cosas buenas de Dios. Jeremías 5:25. También los cristianos sabemos que si pecamos fuertemente, podemos quitar el gozo de nuestra salvación. Salmo 51:12. También sabemos los cristianos que el pecado inhibe todo crecimiento espiritual. 1 Corintios 3:19. También los cristianos sabemos que cuando pecamos, atraemos la disciplina de Dios y el azote de parte de Dios. Hebreos 12:5 al 7. También puede ser, cuando hacemos el pecado, que el pecado nos impide serle útil en el servicio a Dios. Podemos buscar servirle a Dios, pero nuestro servicio va a ser inútil espiritualmente. 2 Timoteo 2:21. Los cristianos sabemos también que cuando nosotros pecamos deliberadamente, eso contamina la comunión entre creyentes. 1 Corintios 10:21. Y también sabemos los cristianos que el pecado puede acarrear peligros reales y de muerte a nuestra vida, como lo dice 1 Corintios 11:30 y 1 Juan 5:16. Por todo eso, los cristianos somos sensibles al pecado, porque no queremos eso en nuestra vida. Así que la lucha que describe Pablo es la lucha del cristiano. Por eso, una vez más, podemos decir como Pablo, Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Mire, y es interesante porque cuando dice Pablo, miserable de mí, ¿qué es lo que dice después? ¿Cuál es la pregunta que hace? Cuando dice, ¿quién me libertará o me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se está refiriendo al cuerpo humano porque recuerde que ahí mora el pecado. Hasta que seamos libres del cuerpo humano, tal y como lo conocemos, vamos a ser libres del pecado como tal. Y es que la palabra interesante esta, cuando dice, ¿quién me libertará de este cuerpo? ¿Sabe que esa palabra es muy fuerte? Esta palabra es ruamai, que significa, o que se usa específicamente en el tiempo de Pablo, para describir aquella acción precisamente de cuando un soldado romano, herido en el campo de batalla, por temor a morir, él comienza a buscar quién lo puede ayudar, quién lo puede librar del campo de batalla, porque como él está herido, él puede morir en cualquier momento. Entonces, cuando viene un soldado y ayuda a su amigo herido y lo saca del campo de batalla para llevarlo a un lugar seguro, para restaurarse su vida, a toda esa acción es que significa la palabra libertad. Por eso cuando Pablo dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Es un clamor que Pablo está haciendo. Él está clamando y que dice, miserable de mí, estoy herido en campo de batalla. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Puedo morir en cualquier momento. ¿Me voy a explicar, mi familia? Esta palabra que lo ocupa es espectacular, porque lo que Pablo está describiendo es aquel deseo que tenemos todos los cristianos verdaderos en nuestro corazón. ¿Cuál es? Que todos los cristianos que estamos aquí en esta noche y en todo el mundo deseamos y anhelamos cada día aquel día en que nuestro cuerpo va a ser redimido completamente, aquel día en que vamos a ser rescatados de este mundo y vamos a pasar eternamente con nuestro Señor en los cielos. Eso sí lo anhelamos cada día los cristianos, lo anhelamos cada día. Por lo tanto, por eso que por ese deseo de redención de nuestro cuerpo, es que podemos decir, por eso dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Es que incluso cuando habla de este cuerpo de muerte, fíjense qué interesante que los historiadores dicen lo siguiente. ¿Dónde nació Pablo? En la ciudad de Tarso. Fíjense que los historiadores dicen que en la ciudad de Tarso, cerca de la ciudad de Tarso, había unas tribus que lo más seguro que Pablo las tuvo que haber conocido, que estas tribus acostumbraban a lo siguiente. Cuando ellos descubrían un asesino en sus tribus, como es costumbre en todas las tribus que hacen su propia justicia,
Vienen ellos, agarraban al asesino, oiga esto, agarraban al asesino y a él, cuando lo agarraban, le amarraban a su cuerpo el cuerpo de muerte, el cuerpo del muerto. Se lo amarraban a él y se lo pegaban en la espalda y lo amarraban. Y el castigo del asesino era que el cuerpo del muerto se descompusiera. Él amarrado. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo fuera descompuesto, infectara la piel y luego los órganos del asesino y muriera cargando el mismo cuerpo de muerte. No sabemos si eso fue lo que inspiró o no a Pablo a escribir esto, pero cuando Pablo dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? El ejemplo más gráfico que he encontrado es eso que narran los historiadores, que eran las tribus cercanas a la ciudad de Tarso. Que ellos cargaban el cuerpo del muerto pegado todo el tiempo, y por eso que Pablo dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ese es el clamor que todos nosotros hacemos todos los días. Porque nosotros sabemos, los cristianos, y lo que anhelamos nosotros es aquello que la misma Biblia nos promete. Romanos 8:23, que ya pronto vamos a ir ahí, pero dice así la palabra de Dios. Y no solo ella, hablando de la tierra, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿La redención de qué? Es que nuestro espíritu ya fue redimido, amén. Ya somos santos y somos hijos de Dios, amén. Pero todavía tenemos el cuerpo de muerte. Estamos cargando con el muerto. Y eso nos pudre, nos quiere podrir, nos quiere contaminar todos los días de nuestra vida. Por eso es que el verdadero cristiano anhela, ¿el qué? El día en que nuestro cuerpo va a ser redimido. Por eso es que cuando Pablo escribe esto, en Romanos 7, él termina entonces diciendo, Romanos 7:25, lo siguiente. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Es que en el 24 él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él dice eso, por su anhelo de ser libertado, de ser sacado del campo de batalla, de irse al cielo con el Señor, es que entonces una vez más dice el 25. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Por qué después de decir miserable de mí, quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué da gracias al Señor? Porque aunque es un lamento temporal, lo que los cristianos tenemos cada vez que pecamos, sabemos que eso es terrenal y temporal, y que aunque ese sufrimiento o esa carga es temporal, no se puede comparar con el gozo eterno que vamos a tener estando en paz con Dios por siempre juntamente con Él. Aunque nosotros luchemos, y aunque la lucha sea ardua, y aunque pequemos cada día en aquello que no de verdad queremos pecar, de verdad no lo queremos hacer, aún con todo eso, damos gracias a Dios los cristianos cada día. ¿Por qué? Porque esta lucha temporal no se compara con el gozo eterno que vamos a tener cuando seamos redimidos completamente. No se compara. Por eso Pablo dice, gracias a Dios, a Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Luego dice, así pues, yo mismo, ya viene el corolario, ya viene el resumen de todo su capítulo, precisamente viene completo y dice, así pues, yo mismo sirvo ¿con qué? Con la mente a la ley de Dios. Sirvo con la mente a la ley de Dios. Es decir, queremos hacer todos los días la voluntad de Dios. Pero con la carne, no con la mente, con la carne, no con la nueva naturaleza, con la vieja naturaleza, ¿a quién servimos? A la ley del pecado. Porque entienda, jamás su carne le va a servir a Dios. Su carne es carne. Dios nunca intentó cambiarlo a usted. Dios lo que hizo fue darle una nueva vida. Es algo que los cristianos maduros entienden. Un cristiano maduro no cambia. No es que la gente, usted no le puede decir a la gente, es que Dios te va a cambiar. Dios no cambia a nadie. La vieja naturaleza sigue siendo vieja, corrupta, igual que al inicio. Dios lo que hace es darle una nueva vida. Eso se llama transformación. Dios lo transforma, no lo cambia. Son dos términos bien diferentes en la Biblia. Por eso es que nosotros nos gozamos, porque con la ley, aunque nosotros en nuestro cuerpo, nuestra vieja naturaleza, jamás va a servirle a Dios, sino que servimos a la ley del pecado con ella.
Pero damos gracias a Dios porque tenemos una nueva naturaleza, que hoy es una lucha, pero muy pronto va a representar un gozo eterno, cuando seamos redimidos completamente. Así que, mis amados, mi familia, amigos y amigas, todos nosotros nacemos con pecado. Todos aquí pecamos delante de Dios. Nacemos bajo la ira de Dios sobre nosotros. Pero demos gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos ha libertado del pecado, de la muerte, de la ley, de la culpa. Nos ha libertado de la ira de Dios, de ese día de la ira que con justicia Dios va a realizar en todo el mundo. Demos gracias a Dios por ello. Pero si usted, amigo y amiga, en esta noche, sabiendo que usted ha pecado, que usted peca todos los días, a usted le vale Jesús, amigo, amiga, ¿usted qué piensa que sus buenas obras lo van a salvar o que su religión lo va a salvar? Romanos 3 lo dice claramente. Eso no salva a nadie. No muere en sus pecados. Si usted muere en sus pecados, usted va a ir al infierno. Pero Jesús gratuitamente le ofrece la salvación. ¿Cómo? A través de la fe en Él. Crea en Jesucristo y será salvo. Crea que Él es el Cristo. Crea que Él es el Dios Salvador. Pídale perdón a Jesús por sus pecados y ruéguelo. Ahí está en oración. Dígale: Señor Jesús, sálvame. Sálvame. Yo merezco morir eternamente. Sálvame. He pecado contra ti. Sálvame. Yo quiero experimentar eso que habla el pastor. Yo quiero caminar en tu justicia, vivir para tu voluntad. Quiero ser uno contigo, Jesús. Dígaselo. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer Jesús? Como dice la Escritura, un corazón contrito, humillado, Él nunca lo va a menospreciar. Y Él lo va a salvar a usted. Así que en esta noche, en medio de esa lucha, hermanos cristianos, gocémonos y demos gracias a Dios por Jesús el Mesías, porque Él ahora es nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar.